alguien famoso, tan joven, todos nos quedamos pensando, ¿no? ¿Me puede pasar a mí? Está con nosotros Conrado Stoll, neurólogo, especialista justamente en enfermedades cerebrovasculares, en ACVs, y además amigo de la casa, aquí del Observador, así que nadie mejor para poder explicarnos todos estos temas. Conrado, un gustazo saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, encantado de hablarles. Bueno, contanos, ¿no? ¿Qué es exactamente esto que tuvo Locomotora y que lamentablemente termina llevándose su vida? Sí, y es una historia que tiene una cadena de sucesos. Me imagino. Fíjate vos que empieza con ese ACV en que la persona se despierta, no lo tan particular o directamente de ella, no conocía el caso, no conozco el caso, Sí. pero sí leí los medios y haciendo ACV todos los días se puede deducir. Ella se despertó con el ACV, eso es ACV al despertar, que ocurre muchas veces. Mira. Durante la noche la persona lo tiene. En general no es que empieza 6 horas antes de que te despertás, realmente es poco antes de despertar, pero te despertás ya con la debilidad y de alguna forma logró avisar. La encontraron ya con la debilidad del lado izquierdo, eso te dice que es la parte derecha, la mitad derecha del cerebro, porque controla el lado izquierdo del cuerpo, la que estaba afectada. Al saber que a los 2 días, a las 48 horas, la operaron y le hicieron esa cirugía en que se saca un pedazo de cráneo, vos ya sabés que fue un infarto muy grande, porque para hacer esa cirugía es una cirugía de salvar vida. Claro. Es que se ha inflamado tanto el cerebro que si vos abrís esa ventana para que pueda salir la inflamación, la hinchazón del cerebro hacia afuera, la persona se muere. El propio cerebro ahorca, aprieta áreas que son vitales y la persona muere. ¿Y qué pasó? En las primeras horas, por distintas razones, difíciles de evaluar, distintas razones, no recibió o no pudo recibir el medicamento que se inyecte, que se tiene que inyectar dentro de las 4 horas de una ACV para romper el coágulo que está tapando la arteria. Claro. Ese medicamento es fundamental. Y después vos podés incluso meter un catéter, te metés desde la ingle, vas subiendo, llegás al cerebro, llegás literalmente a la arteria donde que está tapada y así podés aspirar lo que queda de trombo después de que diste ese medicamento que rompe el trombo. Entonces ya es distinto el escenario. Acá no hicieron eso, no se pudo hacer, la tienen que operar. ¿Y qué pasa ahí? Realmente cuando operamos a la gente, le sacamos el cráneo para descomprimir, al día siguiente, a los 2 días como mucho, suspendemos la anestesia para que la persona se despierte y poder revisarla y ver cómo está, Claro. qué secuela ha quedado. Y ahí la desconectamos del respirador. Acá, en este caso, a los 9 días, el viernes pasado, a los 9 días, seguía con sedación conectada al respirador. Quiere decir, algo pasaba cuando intentaban bajar la sedación, que evidentemente no veían respuesta. Después, este fin de semana, hablaron de un pequeño movimiento en el lado derecho, ojos que se abrieron, pero cuidado, cuando vos ves que ha pasado tanto tiempo, no me habría sorprendido que la persona quede en lo que se llama estado vegetativo, en que puede abrir los ojos, los mueve, pero no gana conciencia. La persona queda consciente, como en coma, pero con los ojos abiertos. ¿No? Hay gente que queda años en estado vegetativo después de una lesión cerebral, traumatismo cerebral, se ve. Y finalmente pasó lo esperable. Cuando tenés una ACV y esta persona está tanto tiempo en la terapia intensiva, hay complicaciones que son muy frecuentes, te digo 2 y cierro. Una, la neumonía. Estás conectado a un respirador, estás en terapia intensiva, hay bacterias resistentes, entonces la neumonía, la infección, la sepsis es algo frecuente y mucha gente muere, aunque seas muy joven. Y otra, es que se forma un coágulo en las venas de las piernas, la persona está inmóvil. Pensá, estar absolutamente, ya estar en cama con una gripe 2 días, te lleva el doble de tiempo recuperarte. Todos los días en cama con una gripe, que con una gripe vos te movés en la cama, te movés, vas al baño, te levantás, te movés. Imagínate estar totalmente inmóvil, sedado, anestesiado con un respirador, quieto en una cama de terapia intensiva más de 10 días. Se tienden a formar coágulos en las piernas y esos se pueden soltar, suben al pulmón y al tapar los vasos del pulmón, la persona muere, porque no puede oxigenar más la sangre. Embolia pulmonar, complicación clásica que no tiene que ver con ACV,
es una relación indirecta. La algo ACV indirecto. lleva a estas complicaciones. Pero entonces, toda esta es la historia y el matismo de edad de 46, 47 años, por supuesto. Claro. Entonces, ahí vemos lo que es realmente el impacto de la ACV y de estas enfermedades prevenibles. Vos recién decías algo muy importante, ¿no? También para quienes en algún momento vean algún síntoma, que las primeras 4 horas son cruciales porque se puede justamente dar esta medicación que termina disolviendo ese coágulo. Para el que está del otro lado, ¿cuáles son esos síntomas que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que uno ve que decís hay que llevarlo urgente al hospital? Mira, primero que recordar que lo que vos decís, la urgencia, el tiempo. Se usa la frase en neurología, en la especialidad de ACV, de el tiempo es cerebro. Literalmente mueren unas 2 millones de neuronas por segundo cuando una arteria está tapada y no sigue. ACV quiere decir accidente cerebrovascular. En algún congreso, en el año 2017, hicimos un congreso internacional aquí y usamos ACV para poner actúe con velocidad. Actúe con velocidad. Entonces, acá se da la paradoja. Cuando a la gente le duele algo, cualquier cosa, corre a una guardia. Aunque sea una migraña, que casi te diría es algo que limita mucho la calidad de vida de la gente, pero es trivial. La migraña no debería producir nada serio. Pero cuando hay dolor, la gente corre. Cuando duele el pecho, la gente corre pensando que está teniendo un infarto de corazón. Pero cuando algo no duele, fíjate vos la hipertensión arterial, que mata a mucha gente. Supuestamente Alejandra, locomotora, tenía hipertensión y no le prestaba mucha atención. No te duele, no sentís nada con hipertensión. Y en el ACV, por ahí la persona no puede mover el brazo en la casa. Y mucha gente, créeme, dice, bueno, será artrosis, voy a esperar a que ya se me va a pasar. Espero, y por ahí se les a ver pasa. qué pasa, a ver si se me pasa. Pasa eso. Y a veces los servicios de emergencia ven a la persona con un trastorno que no habla claro y lo atribuyen a que, bueno, no durmió bien o tomó un remedio para dormir y le está haciendo demasiado efecto. Por alguna razón los síntomas se ve que son trastorno del habla, trastorno de la visión, trastabillando, el que no puede mover un brazo, ya te digo, hablar como que tenés la boca llena con algo, no pronunciás bien, es muy claro. Es muy claro cuando alguien está teniendo una alteración neurológica que afecta cómo funcionamos normalmente. Ahí hay que salir urgente, emergente, a un centro médico para hacer estos tratamientos que te digo tienen poco tiempo. Claro. Y sobre todo esto que vos decís, ¿no? Que es una enfermedad prevenible. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Cerca del 80% prevenible, sí, 80%. Absolutamente. Sí, o más. Lo que pasa es que es muy difícil hacer todo, aunque todo lo que yo te diga, todo el mundo, toda la audiencia lo escuchó, lo sabe, pero hay que hacer algo para controlar el estrés. No es tan fácil bajar ese cortisol del estrés de la vida diaria, la meditación. Por ejemplo, los vínculos, no tenemos tiempo, estamos apurados, ni el fin de semana, y uno deja los vínculos de lado por ponerse al día con el trabajo o simplemente distraído con las redes sociales y con cosas que no te dan el factor humano que destapa arterias. Esas relaciones personales aumentan la expectativa de vida. El dormir 7 horas, no hay tiempo. No, tengo que trabajar, tengo que ir acá, voy a ver la película y mañana voy a trabajar igual, termino durmiendo 5 horas. Son 7 horas por noche. El ejercicio es fundamental, mantener el peso adecuado, comer comida, no ultraprocesados, jamás tocar un cigarrillo, alcohol en forma moderada y controlar la presión, el colesterol y el azúcar. Es todo eso bien hecho, que en los estudios que se hacen, bueno, en general no se hace bien. Doctor, quería consultarle, uno se sorprende cuando escucha 47 años y más allá de todas las medidas y las indicaciones que usted apunta sobre, bueno, llevar determinados estilos de vida y cuidarse. ¿Son cuadros que por ahí en los últimos años avanzan o tienden a ser relativamente más comunes en gente de menor edad o esto siempre fue así? Buen punto, porque por un lado te tengo que decir, siempre fue así, el ACV puede ocurrir en un chico de 1 año, de 5 años, tuve un paciente de 15 que, con hemiplegia que volvió a jugar al tenis. Mirá. Entonces a todas las edades y de hace décadas, pero, está bien lo que decís, hay 2 factores que operan. Uno, se reconoce mucho más, el ACV ni se consideraba, es insólito, pero ni se consideraba especialista, así como hay una unidad no es común desde ACV
padecimiento de la ACV tenemos en el Sanatorio Güemes, primera del país. Entonces se ha reconocido más el ACV. Cerati en el 2010 hizo que se viera mucho. La actriz Sharon Stone, que tuvo un aneurisma cerebral, aumentó el reconocimiento. Cuando alguien tiene, sin duda, estábamos hablando de ACV, no se habla tanto, o sea, de muerte, no se habla tanto. Pero un doctor, tienes razón, también ha aumentado, porque fíjate vos que creamos con la tecnología, con la industria, que supuestamente avanza. Bueno, no, lo que hemos creado es comida, y esa comida que no es comida ha generado la epidemia de diabetes, hipertensión, a tener dormir menos. Conrado, perdón, te estamos perdiendo. Te volvemos a llamar enseguida por otra línea, ¿puede ser? Perdóname, o sea, ahí yo no sería perfecto. Ahí te cortamos y te volvemos a llamar. Señalando lo que comentaba Conrado Stoll por ahí de algunos casos de ACV en personas de una edad que uno dice, bueno, no es una edad avanzada, ¿por qué debería suceder? Joaquín Furriel también, ¿no? Muy joven. Sí. Claro, y yo me acordaba el de Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, que con 21 años sufrió un ACV, y me acuerdo que fue un caso muy re resonante. Claro, en los medios. Ahí lo recuperamos, Conrado. Ahora sí te escuchamos perfecto. Que hablaban. ¿Cuál era el caso ese que decían tanto? El de, ¿se acuerda, doctor, de la hija de María Valenzuela, que con 21 años tuvo una ACV y fue un episodio que en los medios lo cubrieron mucho porque llamaba la atención con 21 años solamente. Tan jovencita, ¿no? Y más cerca en el tiempo Joaquín Furriel, que más grande que la hija, pero bueno, también joven, ¿no? Creo que en un avión donde aumenta el riesgo de trombosis en las venas, y la vena puede pasar el coágulo al cerebro. Claro. Sí, efectivamente. Y en la gente joven es más el aneurisma, un aneurisma que se rompe, que es una dilatación de la arteria. Es lo opuesto de lo que pasó acá en Alejandra. En Alejandra se tapó una arteria, que es el 85% de los ACV. En los otros casos se rompe una arteria. Pero cerraba lo que me preguntaba, que era bueno, que sí ha aumentado en los últimos años, en las últimas décadas. Se crea lo que es la comida ultraprocesada. En este momento en Estados Unidos se están considerando de denominarla un factor de riesgo vascular. O sea, es tan malo, hace tanto mal que consideran llamarla factor de riesgo vascular, porque no es comida. Y eso lo que ha logrado es aumentar, mirá los números del mundo, y en los últimos 40 años ha aumentado el peso promedio del mundo, y eso lleva a más diabetes, hipertensión, a no dormir bien por la apnea del sueño, lo cual produce trombosis. O sea, una cantidad de factores de riesgos asociados con esa comida que no es comida. Claro. O sea, sí, hay más ACV, hay más. Obviamente nos llama la atención de alguien con una vida deportiva tan activa. Y acá nos preguntan en el chat, por ejemplo, ¿no? Betina nos pregunta si el tema del anabólico, si eso está comprobado que pueda llegar a tener algún tipo de impacto en esto. Y yo sumo, porque ayer escuchaba a alguien en la tele que hablaba de esto, si por ejemplo en deportes de alto impacto como el boxeo también puede llegar a haber algún riesgo extra. Son dos temas. Los anabólicos, no hablo de ella en especial, no sé si los usaba, pero quien usa anabólicos sí tiene mayor riesgo de infarto del corazón y de cerebro. Definitivamente aumenta la trombosis, el dicho que tienen doble filo, son testosterona y derivados sintéticos fabricados de la testosterona. Es la única forma de tener ese tamaño físico para muchos de estos competidores. Y se sabe que aumentan la coagulación de la sangre, que lastiman la pared de las arterias, que lastiman al funcionamiento del corazón. O sea, por muchos mecanismos, los anabólicos aumentan el riesgo de trombosis, de ACV, de infarto, sin duda. Entonces, una cosa es la creatina, otra cosa es la proteína en polvo, todo eso no hay problema. Pero los anabólicos sí son un problema. Con respecto al boxeo, mira, ya en 1920 y pico lo llamaron que demencia pugilística, que causaba demencia. Pero esto por los golpes en la cabeza. No una relación con el ACV o con trombosis, pero que hace daño. El otro día algún periodista me pidió una nota justamente de esto, de boxeo, que los golpes repetidos en la cabeza, y ahí tenés al famoso Cassius Clay, Muhammad Ali, que tuvo ese Parkinson, que yo te diría como neurólogo que no era Parkinson, era una lesión cerebral causado por los golpes en la cabeza. Qué loco. Esto es muchos, a no se les sigue la carrera, desaparecen y no lo seguís. Pero si vos hicieras el seguimiento,
heridas que muchos terminan relativamente jóvenes, con trastornos psiquiátricos, con demencia jóvenes o muerte joven. El golpe en la cabeza repetido, aún los golpes triviales, esa y otra, la de la película, acordate, La verdad oculta, que hablaba de los golpes en el fútbol norteamericano. Sí, eso hace mucho daño al cerebro, pero los golpes, y no en relación al cerebro. Claro. Conrado, un gustazo hablar con vos, gracias por haberte sumado, y hoy a las 20 horas te escuchan aquí, ¿no? En Bienestar 107. Ahí voy a estar, ahí mismo, hablando de varias cosas de temas médicos que nos ayudan a estar mejor y a tener una larga expectativa de vida y calidad de vida. Ahí Gracias está. por llamar, Agustina. Allí estaremos escuchándote. Muchísimas gracias como siempre. Un gran abrazo. Buen día. Chao, chao, chao. Conrado Stoll, acá conductor de la casa, neurólogo, especialista en ACV, y su mirada, análisis, explicaciones realmente muy pertinentes, importantes a tener en cuenta.